Culito rojo. Ya. ¿Qué rollo pelada? Aquí el equipo 6 de Igualdad de Género. Bien, me presento. Es Marco, Brandon, Camila, Javier y Elías y un servidor, Juan Pablo. Bien, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro pequeño podcast universitario. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque muchas veces incomoda, es necesario poner sobre la mesa. La violencia por razones de género, los retos de la igualdad y la importancia de la inclusión. Estos conceptos los escuchamos a diario en redes sociales, en las noticias, en campañas, pero pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre cómo nos afectan en lo personal y en lo colectivo. Por eso, hoy, 5 compañeros y un servidor nos reunimos para conversar con la seriedad que merece, pero también con el deseo que nuestras palabras inviten a la reflexión. Exacto. Lo importante es que nos queremos que esto suene como un discurso lejano. Somos estudiantes, vivimos en una sociedad que todavía reproduce desigualdades. Y aunque parezca que hablamos de grandes temas, la verdad es que se reflejan en lo cotidiano, en la manera en que hablamos, en lo que permitimos y en lo que callamos. Además, creo que este tema no solo compete a las mujeres o a quienes han sufrido discriminación, nos compete a todos, porque mientras exista desigualdades tan grandes, la sociedad completa pierde oportunidades de crecer y de ser más justa. Pero comenzando con el primer bloque. Compañeros, díganme, para ustedes, ¿qué es la violencia de género? Cuando hablamos de la violencia de género, a muchos se les viene a la mente de inmediato la violencia física, golpes, maltratos, feminicidios. Y sí, esa es la expresión más visible y extrema. Pero también existen otras formas que son más silenciosas. La violencia psicológica, la económica, la simbólica, el acoso callejero y en los últimos años la violencia digital. Claro, un ejemplo claro de violencia psicológica es cuando una persona descalifica constantemente a su pareja, le dice que no sirve para nada, que está exagerando o que nadie más la va a querer. Eso mina la autoestima y genera dependencia emocional. Y la violencia económica se ve mucho más de lo que pensamos. Puede ser desde impedir que alguien trabaje hasta controlar el dinero de la familia como forma de poder. Eso, aunque deja moretones, también destruye la libertad de las personas. En el caso de la violencia digital, basta con ver lo que ocurre en redes sociales. Mujeres que reciben mensajes ofensivos solo por dar una opinión o casos de difusión de fotos íntimas sin consentimiento. Lo grave es que muchas veces la sociedad responsabiliza a la víctima en lugar del agresor. Y eso es muy fuerte, porque es fuerte pensar que todo está tan normalizado. Hay frases como es que ella lo provocó o los hombres así son, que justifican y perpetúan a violencia. Si no rompemos esos discursos, seguimos alimentando el mismo ciclo. Y continuando con esto, quiero hacerles otra pregunta, dando otra vez al discurso de la misma motivación. ¿Alguna vez ustedes han presenciado una situación que, aunque no fuera violencia física, sí les haya dicho pensar, esto no está bien? Sí, en la preparatoria recuerdo que un profesor siempre hacía comentarios sexistas sobre las alumnas. En ese momento nadie decía nada, porque parecía broma. Con el tiempo entendí que eso también era violencia. Ponía a las chicas en una posición incómoda y reforzaba la idea de que su valor dependía de su físico. A mí me pasó en el trabajo de verano. Un compañero le decía a una chica, seguro no podía cargar cajas porque era mujer. Aunque sonara mínimo, le estaba limitando por su género. Este tipo de comentarios son los que debemos cuestionar. Y entrando más al bloque 2, como se puede decir, retos de la igualdad. ¿Qué piensan sobre ellos? Creo que uno de los mayores retos para alcanzar la igualdad es cultural.
Desde niños escuchamos frases como los hombres no lloran o las niñas se ven mal jugando fútbol. Estos estereotipos nos marcan y nos acompañan hasta la adultez. Sí, y lo más complicado es que muchas veces esas frases vienen de las personas que más queremos, como padres, abuelos, maestros, etcétera, personas cercanas en sí. Entonces no cuestionamos porque creamos que son lo normal. Y, y cambiar eso requiere educación y mucha conciencia. Yo creo que otro también de los retos está en el ámbito laboral. Según la ONU, las mujeres ganan un promedio de 20% menos que los hombres por el mismo trabajo. Y si además son mujeres indígenas, afrodescendientes o con alguna discapacidad, la brecha es aún mayor. Y no solo hablamos de dinero, también hay falta de representación. Si vemos cuántas mujeres ocupan cargos directivos en empresas o posiciones de poder en la política, el número todavía es bajo. Eso importa, porque sin representación no hay quien defienda esas perspectivas en la toma de decisiones. Hay otro punto clave, la doble jornada. Muchas mujeres trabajan en la oficina, pero al llegar a casa siguen siendo las principales responsables de la cocina, la limpieza y el cuidado de los hijos. Esta carga limita sus posibilidades de descansar, estudiar o crecer profesionalmente. Yo creo que aquí hay un reto también para los hombres. Si quieren igualdad real, los hombres deben asumir corresponsabilidad en las tareas domésticas y cuidado. No es ayudar, es tu obligación también. Yo, sinceramente, en Total Opinión, estoy totalmente de acuerdo con sus palabras. Y déjenme preguntarles, ¿creen que nuestra generación está más consciente de esto o seguimos arrastrando los mismos patrones, seguimos repitiendo el mismo ciclo? Creo que sí hay más conciencia. Hay muchos jóvenes que hablan de feminismo, de inclusión, de equidad, pero también hay resistencia. Hay quienes lo ven como una amenaza y responden con burlas o discursos de odio ante ello. Sí, yo también pienso que estamos en un punto de transición. Se habla más, se cuestiona más, pero aún hay mucho camino por recorrer para que esa conciencia se traduzca a acciones. Bien, ya con todo esto aclarado, comencemos nuestro tercer bloque, inclusión como camino. Díganme, ¿qué tienen sobre esto? La inclusión es fundamental porque reconoce la diversidad. No todas las personas vivimos las mismas realidades y eso está bien. El problema es cuando esas diferencias se usan para discriminar. Por ejemplo, en la universidad hay personas de distintas culturas, religiones o orientaciones. La inclusión significa que todas esas identidades puedan convivir en igualdad, sin que nadie tenga que ocultar quién es por miedo a ser rechazado. Sí, y en el aula también se ve cuántas personas, cuántas veces los profesores ponen ejemplos que solo consideran un modelo de familia como mamá, papá e hijos. La inclusión significa ampliar esa visión para que también se reconozcan las familias diversas. Ojo, la inclusión no es caridad, no es vamos a darle chance a esta persona. Es un derecho humano. Todos debemos de tener el derecho a participar plenamente en la sociedad para podernos desarrollar bien con todos. Además, la inclusión nos enriquece como comunidad. Una sociedad más diversa es más creativa, más fuerte y más justa. Se toman mejores decisiones cuando hay diferentes perspectivas sentadas en la mesa. Grandes opiniones de grandes personas. Y siguiendo como mi rol de aquel que los cuestiona sobre este tema, déjenme plantear otra pregunta. ¿Qué ejemplos de inclusión real han visto ustedes en su vida cotidiana, en donde los rodean? En mi caso, la universidad donde estudio tiene un programa de becas específico
para estudiantes indígenas. Eso es inclusión, porque reconoce que no todos partimos del mismo lugar y que algunos grupos necesitan apoyo adicional para acceder a la educación. Yo pienso en el tema del lenguaje. Algunas personas critican el uso del lenguaje inclusivo, pero yo lo veo como un esfuerzo por reconocer que hay más identidades de género, aunque a algunos no les guste. Es un paso hacia la visibilidad. Muy bien, grandes ejemplos. Bueno, continuando, entramos a prácticamente uno de nuestros últimos bloques, el bloque 4. ¿Qué podemos hacer como individuos ante estas situaciones? ¿Qué piensan? Bueno, pues a veces pensamos que solo los gobiernos pueden cambiar estas cosas, pero como individuos también tenemos esa responsabilidad. El primer paso es cuestionar nuestros propios prejuicios. Sí, por ejemplo, yo me di cuenta que solía decir chistes que reforzaban estereotipos de género, pero pues no me daba cuenta, ¿no? Sí, no lo hacía con intención de dañar a las personas, pero igual está contribuyendo al problema. Hay que cambiar ese lenguaje, es parte de mi responsabilidad y la de todos, para no dañar a las demás personas. Otra acción que también considero yo es escuchar. Muchas veces minimizamos los testimonios de quien sufren discriminación. Decimos seguramente exageras o no fue para tanto, pero validar esas experiencias es muy importante. Le damos muchísimo más foco a ese tipo de situaciones. Y también podemos educarnos. Hay libros, documentales, conferencias, incluso redes sociales que nos ayudan a entender más sobre el feminismo, igualdad e inclusión. No podemos quedarnos solo con lo que escuchamos de segunda mano. Yo añadiría el compromiso con lo cotidiano. Cosas tan simples como repartir tareas del hogar, cuestionar un chiste machista o apoyar a una compañera de clase. Hacen la diferencia. Y claro, usar la voz, si tenemos acceso a redes sociales, a foros o a espacios académicos, podemos difundir mensajes que generen conciencia en lugar de odio. Grandes opiniones, compañeros. Llegamos a nuestras conclusiones. Estamos llegando al cierre de este episodio y creo que nos llevamos reflexiones muy valiosas. Que la Como lo fue, violencia de género no se limita a lo físico, sino que está enraizada en lo cultural y lo social. Además también que la igualdad no es solo un concepto, sino un proceso lleno de retos que debemos de asumir como sociedad. No olvidemos que la inclusión no es un favor, sino un derecho que enriquece a todos. Y que como estudiantes y como ciudadanos tenemos camino, aunque parezca pequeño. También que el futuro que queremos sea más justo, más humano y más solidario. Depende de lo que hagamos hoy. Antes de acabar el- el- la El reunión, podcast, me agradaría preguntarles, compañeros, ¿qué, qué dinámica ustedes implementarían en la escuela para apoyar este tipo de cosas? bueno, yo haría como una mesa redonda, por así decirlo, un debate para que todos den su opinión sobre sus casos, sobre sus acciones, que nos ayuden a todos a enriquecernos mentalmente y así ayudar a las demás personas. bien, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos. Ojalá que esta conversación les motive a cuestionar, a reflexionar y sobre todo a actuar en favor de la igualdad y la inclusión. Hasta la próxima. Muchas gracias.